Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos, bienvenidos y a todas, bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Datola. En esta ocasión os traemos un tema muy interesante, que es, por decirlo de alguna forma, la modalidad de contratación que hay para los analistas digitales. Bueno, para los analistas digitales, para los data science, para cualquier perfil relacionado con el mundo de los datos. Bueno, por hacer un poco de introducción, vamos a hablar un poco de estas modalidades. Hemos detectado como 4 modalidades. La primera sería aquellos perfiles que están contratados directamente en cliente, una empresa que da un servicio o que crea un producto o lo que sea, un cliente final. Por otro lado, están aquellos analistas que están contratados por una consultora y que dan sus servicios a otro cliente final, ¿vale? Digamos que sería ese servicio externo de analítica, que tendría como 2 modalidades. Por un lado podrías estar en una consultora o por otro lado tendríamos la modalidad también de freelance, ¿no? De esa persona autónoma que se busca un poco la vida y que ayuda pues, a empresas, pymes o incluso empresas grandes, depende. Y por otro lado tenemos ese perfil un poco intermedio, por decirlo de alguna forma, que son los implants, que son aquellos perfiles que están contratados por una consultora externa a nivel legal, por decirlo de alguna forma, a nivel de contratación y de contrato al final, pero que sin embargo su servicio, su día a día es en la oficina del cliente para el que se están analizando los datos, ¿no? Entonces, pues es una persona que está contratada por una empresa que tendrá su oficina y sus historias, pero que después en su día a día se desplaza a la oficina del cliente final para el que está trabajando y su día a día al final está en esa empresa, ¿no? Para la que está analizando los datos. Entonces, bueno, este es un poco el tema que os traemos hoy, que seguro que nos da para debatir mucho. Y os voy a presentar a los invitados que tenemos hoy. Están como siempre Bryce Calvo, Pablo Visos y Fátima Andrade. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Eva. Bien. Hola, Eva. Muy bien. Y hoy nos acompaña Irene Santos, que es analista digital. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y nosotros encantadísimos de que estés. Me gustaría empezar pues un poco contigo, Irene, que nos cuentes un poco tu trayectoria, un poco, desde cuándo estás en este mundo de los datos, para que te conozcamos un poquito mejor. Vale, pues yo llegué a este mundo de la analítica web un poco por casualidad. Creo que es la historia de bastante gente. Y me gustó cuando estaba haciendo prácticas. Dentro de todas las cosas que vi en un departamento de marketing, conocí Google Analytics y me encantó. Y luego pues hice la mili de analista web en una agencia y luego pasé a trabajar en cliente. O sea que de los 4 modelos que hemos dicho, conozco 2. Muy bien. Estoy seguro que tendrás un montón de cosas que comentar aquí, ¿no? Según tu experiencia. Eso espero. Sí, seguro. Pues empiezo lanzándoos una pregunta a quien quiera, ¿vale? Que es un poco, dentro de estos 4 perfiles, ¿en cuál os sentís vosotros más cómodos personalmente? ¿O cuál no habéis experimentado todavía y os gustaría? No sé, ¿quién se anima? Bueno, a ver, yo ahora mismo estoy de autónomo, ¿no? Y realmente sí que ahora me siento cómodo en esta posición, porque, fue una decisión que tomé, hace unos meses, ¿no? De lanzarme a esta nueva aventura. Y realmente, pues, me gusta, tiene pros y tiene contras, ¿no? Como cualquiera de las otras modalidades. Pero ahora mismo la parte que más me llena o por lo que igual me decidí es un poco tener la libertad de poder yo ofrecer las cosas como me gustaría ofrecerlas directamente, ¿no? Sin tener esa, digamos, ese marco de juego que te puede marcar pues en el cliente de alguna forma, ¿no? O esa regulación que te marca pues cuando estás en una agencia o consultoría que tienes que seguir a lo mejor unas formas en las cuales igual muchas estás alineado, pero en otros casos no. Y después de haber pasado por las distintas modalidades, pues llegó el momento en el que me apetecía un poco, pues eso, ¿no? Tomar a lo mejor yo las riendas en ese sentido
y lanzarme a esta nueva modalidad. Y la verdad que de momento muy contento. Sí que es duro, sí que tiene contras como, por ejemplo, no solo tienes que hacer el trabajo de analista, sino que eres tu propio comercial, eres tu propio gestor, eres tu propio administrador, eres tus relaciones públicas, eres tus recursos humanos, ¿no? Porque, bueno, yo también colaboro con cierta gente, no tengo a nadie ahora mismo contratado, pero sí que colaboro con otros profesionales del sector para distintos proyectos y al fin y al cabo pues tienes que hacer también todo este tipo de trabajo, que al fin y al cabo es sumar horas y horas y horas de trabajo que cuando uno empieza pues no queda otro remedio, ¿no? Pero bueno, estoy cómodo y contento en esta situación ahora mismo. Al final, claro, es un poco lo que dices, ¿no? Cuando te lanzas al tema freelance, sí que es cierto que hay una gran parte de trabajo relacionado con el mundo de la analítica, ¿no? Pero lo que tú dices, también hay una gran parte y muchas horas, supongo, invertidas en toda esa parte de negocio, ¿no? Y de expansión de negocio. Sí, efectivamente, hay muchas horas en la parte de negocio, más de la que a lo mejor puedes llegar a imaginarte, porque bueno, todo eso que cuando no te metes en esto desconoces, ¿no? Y que aquí te abres los ojos y dices, ostras, te lo imaginas, ¿no? Pero no lo llegas a conocer hasta que empiezas. Y realmente pues es trabajo, ¿no? Y de hecho me gustaría poderle dedicar algo más del que le dedico, porque bueno, entre otras cosas, pues me tengo temas a nivel eso, más de imagen, recursos comerciales, ¿no? Pues sí que es cierto que lo dejé un poco de lado porque, bueno, un poco lo que es el día a día, pues no me permite, ¿no? La urgencia del día a día, de sacar las cosas para los distintos clientes, hacer las cosas bien, con cariño, porque, bueno, estás empezando, quieres realmente pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para que realmente pues tengan una buena impresión sobre ti y bueno, ir un poco evolucionando en ese sentido, pues no te permiten hacer otras cosas que también son importantes para tener una trayectoria, ¿no? Y tener una evolución dentro de esta modalidad. Muy bien. Y me gustaría que me dieseis ahora vuestra opinión sobre la modalidad de estar en cliente, ¿no? Bueno, todos habéis estado en cliente en alguna vez, en el cliente final. Yo nunca he estado en cliente final, personalmente. Bueno, ahora estoy en algo intermedio, digamos, en una posición que yo no colocaría en ninguna de estas que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, es que siempre hay tanta diversidad que nunca las puedes agrupar todas. Pero nunca he estado en cliente final de decir, oye, pues no sé, en un e-commerce o en lo que sea, ¿no? ¿Cómo veis? Yo desde fuera veo ese cliente final, ¿no? Como que es que, en algún sentido, como el sitio donde tienes estabilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde tendrás un equipo o probablemente tengas a un proveedor, una consultora o un autónomo, el que sea, que te ayudará en tu paso, en tu día a día. Y que tendrás un poco también libertad de hacer y de deshacer, que no sé tampoco hasta qué punto es eso, supongo que dependerá también del cliente. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia en los clientes en los que habéis estado? Yo creo que una de las ventajas que tiene trabajar en cliente es que tienes mucho contexto. O sea, tienes mucho contexto para entender quién pide los datos, qué cree que necesita, pero que tú al final tienes que darle lo que necesita y lo que no sabe que necesita, pero tú sabes que necesita. Y también entiendes mucho la lógica de negocio, eliges tus batallas, porque sabes que no puedes con todas, entonces esto si consigo qué tal, me lo van a priorizar. Pero claro, todo esto llega cuando llevas bastante tiempo en cliente. Al principio es como un poco desagradecido. Y creo que también, como decía Pablo, que hay una parte de la analítica que ahora no puede hacer porque cuando trabajas en agencia tienes que dedicar tiempo a imputar, que no es analítica y a nadie le gusta hacer eso. Y cuando estás en cliente, muchas veces yo como analista he explicado lo mismo, o sea, soy una profesora de matemáticas que ha explicado lo mismo una y otra vez. Y entiendes que hay procesos que son como son y no van a cambiar. Entonces a veces se hace como un poco, digamos, no sé si decir la palabra es aburrido o es eso, que hay una parte de nuestro trabajo que no es la acción de la analítica web y que son esas otras cosas que tienes que hacer y que no te gustan. Igual que al médico lo que le gusta es atender al cliente, ponerse en el ordenador a escribir la ficha del paciente, no es lo que le gusta. El ejercicio de la medicina, por cómo lo está montado, tiene que hacer eso, pero a él lo que le gusta es
es estar con los pacientes y curar o salvar o lo que sea. Y creo que luego también hay una cosa cuando llevas cierto tiempo en cliente, no sé si a vosotros os ha pasado, que te sientes como esa persona casada, ¿sabes? Que luego no vas a resultar atractiva en el mercado laboral porque esta herramienta no, porque tenemos esto no, porque está bloqueado por esto. Y miras a la agencia, a tus compañeros y compañeras que trabajan en agencia o que son freelance, los miras con envidia, ¿no? Porque te ves como oxidada cuando realmente, claro, es que lo que tú has aprendido en cliente las cosas en esta casa se juega así, todo eso que has aprendido y es útil en tu trabajo, no te lo puedes llevar a tu siguiente empresa, o eso crees. Es súper interesante lo que dice. Además, yo estoy súper de acuerdo en todo, ¿no? Primero en que creo que, o sea, yo lo que he hecho en falta, como digo, nunca he estado en cliente, pero lo que he echado en falta siempre en consultora a la hora de hacer análisis, cuando te dejan hacer análisis, que normalmente igual ni te dejan, es el contexto. Que no tienes contexto. O sea, no sabes de qué están hablando, no conoces el sector, de repente te llega un cliente nuevo que no sabes ni más ni menos por dónde va, y es un poco lo que tú dices, que supongo que también pasará en esos primeros meses en los que aterrizas en un cliente nuevo, en un trabajo nuevo, ¿no? Eso es cierto, y yo sí que desde la parte de consultoría lo he vivido. Y también es cierto, y también veo, y a mí me pasa, bueno, me pasa incluso un poco ahora, ¿no? En donde estoy, lo que tú dices de estoy trabajando con esta herramienta, con toda esta herramienta, y joder, en una consultora yo tenía un Google Analytics, un Adobe Analytics, un Tableau, un ClickView, lo que sea, podía trabajar con todas esas y aquí no, aquí tengo las dos que tengo y ya está. Sí que es cierto que yo creo, y bueno, y ahora me das vuestra opinión también, creo que al final lo importante, o sea, desde que ya tienes un bagaje, que ya tienes una experiencia, al final la herramienta con la que estás te da un poco igual, o por lo menos a mí es la impresión que me da. O sea, has aprendido a analizar, sí, te cambian la herramienta, pero ¿cuánto tardas en coger esa herramienta? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Sabes? En cuanto lo veis, porque al final en la base son todas muy, muy, muy parecidas. Aunque sea un mes, 2 meses, 3 meses. Exacto, Las sí, herramientas sí. son herramientas. Totalmente. Entonces, al final yo creo que bueno, que sí que coges esa experiencia más de análisis también, que muchas veces en las consultoras no se hace. Depende un poco de dónde caigas también. ¿Qué más, Bryce? ¿Tú, tu experiencia en cliente, cómo la ves? ¿Cliente, consultora, qué prefieres? Depende, pero suena muy gallego, pero supongo que como hablábamos en la previa, que depende un poco de, pues, de la situación, de tu estado o pero no creo que haya un sitio mejor o peor. Profesionalmente, la fortuna es si puedes estar en consultora y pasar a cliente o en cliente y pasar a consultora, el simple hecho de poder cambiar te va a aportar mogollón, porque en cliente aprendes mogollón de negocio, no al principio estás más perdido que la una, pero después en plan de empiezas a parte de negocio y eso, aparte de otros flujos, de otros departamentos, porque pasan ciertas cosas, que eso al final si vas para agencia vas mucho más enriquecido, y si estás en agencia y solo estuviste en agencia, pues igual te falta esa amplitud de miras de cómo funciona internamente un cliente, de todas las casuísticas que tiene ese negocio que tú desde fuera desconocías, y realmente al final el contexto es algo que se valora muy poco de los profesionales, y para mí es lo más complicado, porque el contexto es todas las condiciones que hay en ese negocio, es cómo son los flujos entre departamentos, y para mí eso es la clave de tu estabilidad en tu puesto de trabajo, de que una vez que entiendes esas formas de trabajar es cuando te empiezas a sentir un poco cómodo. Es que un análisis de datos en contexto es un escape room, o sea, es como bueno. Claro, tal cual, sí. Vas buscando pistas, no sabes, de repente hay un pico, te dicen, no, es que lanzamos una campaña, joder, avísame. Te va dando pistas el cliente, dice, se ha abierto la puerta, bueno, sí, vamos avanzando. Incluso en cliente, todos esos picos que parece que cuestan, porque al final no estás en el día a día de otros departamentos o no tienes el contexto de qué acciones están haciendo en marketing, porque pasa, dependiendo de cómo sean las sinergias entre departamentos, igual estás tú en tu pequeño silo y ves picos y te pasa un poco como te pasaba en la consultora, pero es mucho más fácil tirar del hilo.
y es mucho más fácil enterarte de las cosas. Si ya en cliente no te enteres, imagínate en consultora. Fátima, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú qué dices, cliente o consultora? A ver, yo voy a ser un poco como Bryce también, tirar mucho de gallega, ¿vale? Pero sí que es verdad que depende mucho puedes estar muy bien en consultoría porque tienes la suerte de que te toca un cliente buenísimo en el que estás encantado con él y te da todo el contexto del mundo y te trata como uno más del equipo. Y puede ser que caigas en un cliente donde el departamento de analítica eres tú solo, nadie del resto de la empresa entiende lo que es la analítica, tienes que pelearte con todo el mundo, tienes que marcar tu posición y entonces, bueno, entiendo que esa posición tampoco es la que le gusta a nadie, ¿no? Trabajar. Entonces yo, bueno, soy partidaria de un puesto de trabajo en el que realmente te sientas cómodo, estés integrado dentro de un equipo y haya figuras de analista digital como tal y no seas alguien que tenga que andar luchando por el puesto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, constantemente. Y eso yo creo que es independientemente si eres implant, si estás consultora, incluso si eres autónomo y te contrata una empresa que no tiene ni idea y te contrata porque la analítica digital está de moda. Al final hay una parte muy importante de nuestro día a día, como decía Irene, de profesor de matemáticas, que es repetir lo mismo 15, 30 o las veces que sea, porque si no al final las cosas no salen. Y eso te pasa también en los dos, ¿no? Quiero decir, tanto en consultora como en cliente. Al final, en consultora a 20 clientes 20 veces y bueno, claro, es que después hay clientes y clientes también, hay de todo. O a compañeros al final. Y si no, a compañeros dentro de la propia empresa, ¿no? Que siempre estás diciendo, oye, esto lo calculábamos así, y esto lo calculamos así, y esto es la suma de esto entre esto. Una y otra vez. Una y otra vez, sí. Como una profesora de matemáticas, cuarto de la ESO, ellos se van y pasan a otro curso, pero tú sigues en cuarto de la ESO. Me gustaría, Fátima, tú que además has tenido experiencia en cliente pequeño, por decirlo de alguna forma, en startup y en cliente grande, también un poco las diferencias, ¿no? entre uno y otro, porque yo entiendo que en las startups, ¿no? Al final, normalmente, pues hay una persona con suerte dedicada al mundo de la analítica, donde te toca todo y haces absolutamente de todo. Y sin embargo, si estás en un cliente grande ya, multinacional o lo que sea, pues ahí entiendo que ya hay como o se espera o se supone que hay como un equipo de analítica fuerte, muy formado, donde quizás tú eres especialista en una pequeña parte, pero después de la otra quizás no ves tanto, aunque trabajes con ellos, pero no ves tanto. No sé, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo mi etapa en empresa pequeña, la verdad ha sido muy enriquecedora, pero porque también es verdad que la empresa en sí, la base era digital, entonces entendían perfectamente. Cuando me contrataron es que andaban buscando ese perfil y que ese perfil era fundamental, entonces yo llegué y es como, haz lo que quieras, como quieras, que no te vamos, aquí nadie va a decir que no. Tenías libertad total, ¿no? Claro, tuve la gran suerte, yo cuando entré en una empresa pequeña estaba en ese proceso, ¿no? En esa fase de la analítica. Entonces, la verdad que esa experiencia ha sido muy buena. Además que también coincidió que estaba montando todo el CRM, entonces ya entraba en parte de data, ya no solo digital, sino de la parte más de backend, y tuve la oportunidad de unir los dos mundos, que eso ya es el mundo ideal. Entonces, la verdad, ahí fue muy enriquecedor, pero bueno, por lo que os comenté antes, realmente porque llegas en el momento adecuado y en un equipo muy dinámico y digital. Y ahora, en empresa grande, la verdad es que también tuve la suerte de entrar en un proyecto que se estaba implementando desde cero. O sea, yo realmente entré cuando se estaba haciendo el cambio de Google Analytics a Adobe. Ya no solo la parte de medición digital, sino también la parte de lanzamiento de campañas y demás. Entonces, bueno, pues también tuve la suerte de que era un proyecto desde cero en el que yo prácticamente entré al inicio y aún estamos trabajando en la implantación. Entonces, como que es muy motivador porque vas haciendo paso a paso, ¿no? Pues ves que tienes tus logros. No entré en un puesto de trabajo monótono, a lo mejor recogiendo trabajo
anteriores que tuviera que arreglar o poner a mi modo, que quizás esa es una parte más engorrosa del analista, ¿no? Cuando entras sobre todo en cliente final, que heredas cosas que a lo mejor no te gustan y quieres cambiar. Entonces, dentro de lo que cabe, yo, pues la verdad, he tenido suerte siempre en los 2 puestos de trabajo que he tenido. Y quizás Fátima e Irene, sobre todo que estáis en cliente, normalmente es mucho más fácil cambiar cosas si están en si depende de otros departamentos, ahí ya no me meto, pero si está en tus manos, digamos que yo creo que es relativamente más fácil si está en tus manos. O sea, si depende de terceros ya cambia el cuento. Mucho más fácil porque no tienes que andar justificando las horas de una forma tan detallada como pasaba en agencia o en consultora. Y que el proyecto es tuyo, no es un proyecto que se haya explicado de una manera que haya que vender o que el proyecto es tuyo y lo vas adaptando con la información que vas teniendo. Y además es que yo en mi caso tengo una experiencia parecida a lo que dice Fátima de montarlo yo desde cero, y es que hay un punto hasta que le tienes cariño, ¿sabes? De decir, esto lo he hecho yo. Claro, es tu proyecto, es mi bebé, claro, sí, mi proyectito. Sí. Y además como un hijo tonto, ¿sabes? Que a veces te dan los datos mal y dices, da igual, pero yo lo he implementado y eso. Y sabes que el dato cuando te lo da mal, lo detectas. Que muchas veces cuando estás de forma externa, para detectar que ese dato va mal, tardas horas o días o el tiempo que sea. Pero sí que es verdad que hacer y deshacer y entender que el tiempo que te pueda llevar y que te puede... Eso es un plus. O sea, sí, o el típico tiempo de investigación, ¿no? Que cuando estás en consultora parece que como que te sientes obligado a no hacerlo, obligado a hacerlo fuera de las horas de trabajo, o incluso cuando lo haces te sientes mal porque dices tú, mierda, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Sí, investigación, formación, todas esas cosas, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que yo en cliente pues tienes mucha más libertad, ¿no? A perder una hora leyendo e informándote sobre algo que quieres hacer, no sabes muy bien cómo, incluso de test de prueba y error. Quiero decir que a lo mejor cuando estás en consultoría y tienes que dedicarle tiempo al cliente, pues tienes mucha más presión en ese sentido, y el cliente final es mucho más llevadero, ¿no? De todas formas, esa libertad, o sea, entiendo que también es que habéis tenido suerte, quiero decir, de caer en el momento adecuado, en la empresa adecuada, que quiere cambiar, que quiere hacer cosas, pero también habrá muchas empresas donde haya ya una estructura de trabajo, un modelo de trabajo, una herramienta analítica, todo muy, muy, muy estructurado y todo muy procedimentado, donde quizás no tengas esa libertad, quizás solamente puedas, bueno, no sé, aportar lo que puedas, pero igual hacer reporting y analizar un poco, pero que no puedas montarlo desde cero. Me imagino que habrá muchos casos así también. Empezar a ver cada vez más, ¿no? Igual es que estamos en la época del cine en blanco y negro, y entonces casi es como creo que, o a mí me da la sensación de que cada vez tiene más peso la analítica, cada vez hay más gente que lo quiere tener in-house, pero claro, es como el primero. O sea, creo que todavía hay muchas empresas que cuando tuvieran un analista sería el primero. Dentro de unos años sí que lo más normal va a ser que heredes, y pues quien herede el mío... La suerte, que se adapte. Buena suerte. Eso lo sabrá esa persona, pero claro, sí, es lo que dices, que igual ahora muchas de las experiencias de trabajar en clientes como que lo montas tú y lo puedes montar como tú quieres y tienes esa capacidad, y dentro de unos años pues no. O sea, dentro de unos años pues lo más normal a lo mejor es heredarlo. O no sé, que saquen Google Analytics 5 y se pueda montar de nuevo. No sé, sí, es lo que iba a decir yo justo ahora, ¿no? Que de vez en cuando vendrán las herramientas a cambiarlo todo, vendrá Google y dirá... Vamos a cambiar la herramienta completamente y vuelves a montarlo de cero, ¿no? O siempre, o lo típico, que haces alguna reestructuración o que cambias el CRM o que cambias la web, ahí es donde tienes esas oportunidades de cambio. Quizás la clave es que si la empresa también va creciendo y en vez de ser un analista ya hay un equipo de analistas, y cuando tú llegas a una estructura, realmente aunque esté montado vas a aprender, y aunque al principio solo hagas tareas monótonas, vas a aprender mogollón porque vas a estar acompañado, que es quizás uno de los puntos fuertes que uno tiene en consultoría, porque el problema de cliente es que al final solemos ser perfiles 360, pero 360 volvemos a lo mismo, nadie es 360, cada uno tiene sus carencias, sus miedos, y cuando estás en cliente y tienes que resolver cosas que en la vida, y estás tú solo, si no tienes un círculo de contactos que te puede echar una mano, lo pasas fatal.
Y yo creo que y dentro del propio cliente, yo creo que hay como dos, bueno, y depende mucho también del tamaño del cliente, ¿no? Fundamental lo que voy a decir ahora. Es el perfil de gestor, de realmente detrás al cliente para gestionar, porque tienes detrás una serie de proveedores, tienes un equipo detrás en el cual pues, a lo mejor tú eres el manager del equipo o tu equipo son gente externa, distintos proveedores que tú vas a controlar. O entras en un cliente pequeño y eres tú el analista, o sea, tú decides, tú gestionas, tú analizas, tú ejecutas, tú no tienes recursos, no hay recursos para realmente externalizar absolutamente nada y tú te lo comes, ¿no? Entonces, el trabajo que realiza cada uno de esos dos perfiles es también como muy distinto. Yo es cierto que no, en ese caso sí que no viví las dos modalidades. No sé si Fati en la primera era un poco diferente a la segunda o realmente son las dos muy similares en ese sentido, pero yo creo que realmente el trabajo es como muy diferente, ¿no? Uno y otro. De hecho, el segundo, lo que es el de la empresa pequeña que a lo mejor no externaliza y tal, es quizá un trabajo un poco solitario, ¿no? Porque al fin y al cabo es como que eres un poco consultor dentro de tu propio cliente, pero al mismo tiempo no tienes a ese grupo detrás de compañeros que siempre te nutren y te ayudan y te apoyan, o que son expertos en alguna rama que tú no y que te van a guiar por ahí, ¿no? Y que puede ser, bueno, puede abrumar un poco, ¿no? Ese trabajo también. Yo creo que, bueno, estamos yendo un poco hacia consultoría, ¿no? Que estamos hablando mucho de cliente y yendo un poco hacia las consultoras. Yo creo que, bueno, estamos todos de acuerdo en que imputar es un dolor. Imputar es un dolor siempre y es una de las yo creo que todo el que ha trabajado en consultoría ha acabado con un trauma sobre imputar, ¿no? En algunas son más laxos, en otras son al minuto, en otras son por días o lo que sea, pero al final es como estoy perdiendo mi tiempo aquí y no me acuerdo de lo que hice en la última semana, sí debería imputar al día, pero no lo voy a hacer porque me aburro y lo hago una vez al mes. Entonces, esa es una de las grandes desventajas. Una ventaja, desde luego, es todo ese acompañamiento, gente que tienes alrededor, pero me gustaría hablar de más desventajas, ¿no? Porque, bueno, más allá de la anécdota de imputar o no, hay muchas otras desventajas y depende un poco mucho de la consultora en la que... Y vuelve a pasar un poco como con la empresa. Depende de si estás en agencia pequeñita, si estás en gran consultora. En unas podrás tener proyectos donde veas todas las partes. En otras simplemente haces aquella parte que te toca y ya está. No sé, ¿qué más desventajas le veis vosotros? Yo le veo desventajas y creo que también es lo que decíamos antes, dependiendo del punto de la vida en el que estés también. O sea, yo creo que también, yo cuando estuve en agencia, pues eso, el tema de tener tanta presión, o que tú misma te ponías la presión, o que te ponían la presión o lo que sea, era a veces el cliente, un poco... Sí. El cliente está preguntando, tengo que contestar. ¿Qué le digo? Era como un poco abrumador. Yo creo que en ese sentido sí que luego te curte, ¿no? Pero sí que creo que yo, por ejemplo, a lo mejor pues cuando tenía 20 años tenía las carnes más turgentes y más tiernas, y ahora si volviera seguramente me lo tomaría de otra manera, pero sí que es verdad que recuerdo de tener a lo mejor una reunión mañana, de presentar no sé qué, y ser incapaz por la tarde de no estar intentando reproducir todos los escenarios posibles de esa reunión, cómo iba a defender esto de no sé qué, o sea, a veces era como un punto como muy, sí, o sea, la palabra sería presión. Sí. Y yo creo que eso es con la edad, ¿no? Que todos cuando tengamos más experiencia pues ya aprendes un poco a desconectar y aprendes un poco a que, bueno, que las cosas saldrán como tengan que salir y que has estudiado todo lo que podías estudiar para el examen, ya el día de antes da igual. Pero sí que creo que es un entorno a veces un poco como que hay presión y trabajas con gente que también está bajo presión, entonces hay a veces se contagia. Como tensión en el equipo, y en cliente puede haber picos, puede haber proyectos, puede haber clientes, o sea que también puede ocurrir, pero creo que en general, o porque me ha pillado más en otra edad, o yo creo que esa presión es un poco distinta. Yo creo que influye mucho lo que dices de la edad también, ¿eh? De que al final, pues eso, con la experiencia vas diciendo, a ver, que no es tan importante, ¿vale? Que encima tengo esa reunión que, bueno, que, vale, igual a veces es para vender a un cliente nuevo, lo que sea, que igual hay un poco más de presión, pero es el cliente con el que hablo todos los días o todas las semanas y es una reunión más, que, vale, que esta es presencial y yo hablo con ellos por teléfono todos los días. Pero sí que nos metemos esa presión y creo que es un poco por la edad, porque al final
cuando empiezas, no sé, no sabría decir un porcentaje, pero en la mayoría de los casos empiezas en una consultora, ¿no? Porque al final el cliente final, por decirlo de alguna forma, tiene más recursos y puede invertir más dinero en esos perfiles y se va a perfiles más senior probablemente. Y sin embargo las consultoras, bueno, pues no tienen tantos recursos y desde luego son unas generadoras de perfiles brutales, de en plan de me cojo un junior, no me da para un senior, me cojo un junior y lo enseño, me cojo otro junior y lo enseño, me cojo otro junior y lo enseño. Y después ese junior pues se va formando y siempre nos pilla quizás en esa parte de consultora como muy jóvenes y muy con esas ganas que encima quieres demostrar, que quieres hacer, y después ya con la edad es como que vas viendo que, bueno, a ver. Y a veces también pasa de que también te tiran a los leones o hay un sentimiento de culpa de si el proyecto se cae, parece que hay caras, hay miradas que igual es culpa tuya, entonces al final es como un sentimiento de culpa que tú mismo te autoimpones, pero que parece que la gente que te rodea también te lo señala, entonces al final es como un sentimiento de culpa que no sabes si es por falta de experiencia o si es por el entorno. Por la tensión un poco, ¿no? Que decía antes Irene que hay en todos los equipos. Todos queremos que salgan las cosas bien y bueno, y siempre hay ese momento ahí de un poco de estrés, ¿no? En general, ¿creéis que la vida es más estresante en consultoría que en cliente? Entiendo que igual es un poco ese tema, ¿no? El tema de la edad en la que crees que tienes mucho que demostrar y a lo mejor como tienes distintos clientes, distintos proyectos y que a lo mejor van rotando, siempre tienes que demostrar, siempre eres nueva, hay distintos intereses, eres como una figura que recibe presión por un lado y por otro, lo que alguien demanda y el alcance del proyecto y el que tú sabes que si ese es el alcance no vas a conseguir, hay como cierta tensión. También creo que se hacen las cosas súper bien cuando estás en consultoría. Y luego en cliente entiendo que depende de quién tengas por encima, quién tengas por los lados, pero esa parte de demostrar, pues cuando ya llevas 3 años en el mismo cliente, evidentemente hay cagaditas, ¿no? Como decía el programa este, pero has hecho bien las cosas 3 años antes y cuando estás en esa reunión que sabes que es crítica o lo que sea, es como, a ver, si no me sale bien del todo o hay algo, ¿sabes? Ya tienen un histórico y a veces me da la sensación de que hay como más presión porque no hay ese histórico cuando trabajas en consultoría. Porque también hay mucha rotación en consultoría, ¿no? Que ahora estás en este cliente, después este cliente igual se cae, aparece otro y lo que tú dices es como siempre nuevo. Estás siempre demostrando. Incluso los equipos. Al final el cliente muchas veces empieza con un equipo y termina con otro equipo totalmente diferente. Y eso al final al cliente también le puede cansar. Al final la gente que absorbe ese cliente no tiene culpa de todo el histórico que ya lleva el cliente sufriendo. Y al final es como un malestar que igual lo coges tú y no tienes todavía las herramientas para afrontar el problema. Y eso al final te genera presión. Me gustaría darle una vuelta de tuerca a todo este tema también y verlo desde un punto de vista de la empresa. ¿Vale? Porque es un poco lo que decía Bryce antes, ¿no? Las empresas, cuando tú tienes una contratada una consultora externa, muchas veces pues, tienen mucha rotación. Sabemos que el nivel de rotación, sobre todo en los últimos años, es altísimo. Y las empresas lo sufren también. De repente tenías un analista que era muy bueno, después otro que igual no es tan bueno, o uno con el que tienes feeling y otro con el que no tienes feeling, porque al final bueno, no se trata de buenos y malos, más bien de si encajas o no encajas, ¿no? Y encajas siempre, todos encajamos mejor en unos sitios que en otros. Todos tenemos nuestro lugar al final. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, vosotros, si tuvierais una empresa, bueno, o fueseis el CEO o el responsable de analítica o de datos o lo que sea, ¿qué haríais? O sea, ¿intentaríais tener un equipo formado in-house de seniors o no? ¿Subcontrataríais a consultora externa? ¿A freelance? ¿Cogeríais un implant? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué le recomendaríais a ese CEO? Mi opinión realmente, por mi corta experiencia y al final igual tampoco es válida, pero si tienes por ejemplo, un freelance a mano que sabes que te va a trabajar bien, porque lo conoces, en plan de lo sigues o con su trabajo demuestra que sabe del tema,
para cosas puntuales siempre me tiraría a un freelance. Si es un proyecto muy ambicioso que no puedes abordar in-house, pues igual te tienes que ir a una empresa que te dé un soporte mucho más complejo. Pero si es para un tema de dudas, implementación, si tienes la suerte, porque al final cuando estás en cliente muchas veces tampoco conoces ni freelance que funcionen bien, ni agencias que funcionen bien, y al final lo que terminas contratando es un poco por oídas. Pero si tienes la suerte de que te chivan pues ciertos contactos que pueden funcionar bien y que saben del tema, yo sin duda a un freelance. La verdad es que sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo también. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen las consultoras también, que es lo que hablábamos antes, que es ese tema de rotación, ¿no? Y hay consultoras con mucho nombre, todos conocemos, grandes consultoras, grandes especialistas de la analítica, que de repente crecen muchísimo, y a medida que hacen ese crecimiento, precisamente por lo que hablábamos antes de esas contrataciones de juniors, porque no te puedes permitir esos seniors, también vas notando cómo ese servicio va bajando de alguna forma, ¿no? Como la calidad de ese servicio baja. Y yo creo que eso como un freelance que no te pasa, ¿no? Al final el freelance es esa persona, es ese experto, yo quiero a esa persona y quiero que esa persona sea la que haga mi analítica, ¿no? Y con una consultora nunca sabes. De repente, pues oye, se va esa persona de ahí y te toca otro, que puede ser más senior, más junior, lo que sea. Yo al tema del freelance le veo un problema, ¿no? Le veo muchas virtudes, pero también le veo algún problema. El freelance, al fin y al cabo, es una persona, ¿no? Y sabemos que, como siempre hablamos, no hay perfiles 360 que sean especialistas en todas las ramas que necesitamos seguramente. Si es un cliente que realmente sabe perfectamente o específicamente lo que necesita, puede tener varios freelance, cada uno especializado en algún tipo de rama, pero para mí quizá lo óptimo sería como una especie de equipo, ¿no? O sea, sería como intentar que existiese ese equipo de realmente que sabes con quién estás trabajando. Muchas veces en consultora, sobre todo en gran consultora, no sabes con quién vas a trabajar. El comercial que te va a vender o que te va a convencer, ¿no?, de que su consultora es la mejor, no sabe ni en ese momento quién va a trabajar contigo, seguramente, ¿no? Seguramente pues habrá un project manager y por detrás habrá gente que, bueno, dependiendo de la organización de cada consultora, pues seguramente en algunos casos habrá perfiles que te hagan una vez una tarea y no te la vuelvan a hacer en tu vida, ¿no? Ni siquiera conozcan el proyecto, que sea como algo más una cadena de montaje, ¿no? Que yo creo que también es una de los principales inconvenientes de consultora, ¿no? El tema de no pertenecer a un proyecto, de no sentirte parte, dependiendo del perfil en el que estés, en el proyecto y de los proyectos en los que estés y el cliente que te toque, ¿no? Pero en ese sentido lo que creo es que realmente un equipo multidisciplinar, ¿no?, que realmente englobe un poco todas las necesidades analíticas que puedas tener, quizás sería el estado óptimo, que quizá no existe ese estado a día de hoy, ¿no? Quizá no existe esa microconsultora que somos como el equipo A, que llegamos allí y te arreglamos los problemas, ¿no? Pero quizá sería lo ideal, quizá un freelance solo. Hombre, si es un freelance en el que tienes mucha confianza y que sea más ese freelance que dentro de su especialidad sí que te eche ese cable, le haga ese servicio y que además tenga una red de contactos, ¿no?, que cada uno especializado en alguna cosa que te pueda poner en contacto o que ellos mismos formen un equipo para un proyecto determinado o algo así, pues oye, en ese caso sí que lo veo guay. Pero si no, sí que se me queda un poco corto en ese sentido, ¿no? De decir, voy a delegar todo en una única persona cuando realmente no es factible, porque no va a ser especialista seguramente en todo lo que necesites, ¿no? Está bien ese concepto que dices de varios freelancers especializados en distintas cosas, pero eso no... O sea, al final yo me pongo en la piel del que va a contratarlos y es un lío. O sea, para mí es un lío. En plan de, tengo que hacer 5 contratos para 5 personas, o sea, 5... Totalmente, por eso... entonces, claro, lo más fácil sería a lo mejor alguien que ya sea especialista, que estuviera dentro y que realmente dice, bueno, voy a tener... Claro, siempre es un lío. Yo creo que el ideal sería eso, ¿no? Ese equipo comprometido, que todos remasen para ayudar a ese cliente en concreto, a esa empresa en concreto, si eres tú de la propia empresa, pues a ti, ¿no? Y que realmente, pues, oye, que pueda haber un project manager, que es con el que tengas más trato, pero que sepas que es un equipo de profesionales, que todos trabajan bien, que trabajan en sintonía, que todos están especializados en su rama
y que bueno, que te garantizan eso, ¿no? Porque tú muchas veces como cliente no tienes visibilidad de la gente que lo está haciendo, ¿no? Y lo que dices tú, muchas veces a veces puede haber esa bajada de calidad, no porque seamos los profesionales, sino porque a lo mejor son muy juniors, están empezando, no sabes lo que hay detrás, ¿no? Y ojo, que muchas veces hay gente que está por detrás, que muchas veces no es la cara visible en las consultoras, porque es gente muy buena y que hay que... Efectivamente, sí, es que eso es una de las cosas que yo veo como más negativas de la consultora, sí. Lo que tiene que contratar es a una persona de recursos humanos que sepa que los analistas hay distintos perfiles, que no existe el 360, que son unas medidas imposibles. Igual es eso, ¿no? Porque justo lo que estamos diciendo tiene mucho sentido para nosotros, porque sí que... Pero claro, me imagino al cliente o a la persona de recursos humanos que le digamos es que no vas a encontrar un analista que tenga todo eso que has pedido y dice, no, es cierto, tengo aquí 50 currículums o hay aquí 50.000 agencias que me han dicho que esto existe, ¿no? Ya, sí. Puede ser que a lo mejor para poder contratar una buena consultora, un buen freelance o una buena persona para meter in-house, lo primero que tienes es que tener a alguien que haga ese proceso, que tenga ese conocimiento de saber qué aptitudes o qué conocimientos tiene que tener la persona para el proyecto que quieres poner. Y entonces ya sí que sabrás discriminar si es consultoría, si es un senior y me lo quedo, o si es un freelance o varios freelance. Creo que a lo mejor ese es el primer hándicap que tenemos. Una opción, en la línea de lo que dices, podría ser tener a una persona senior in-house contratada, que es tu persona senior, que va a ser tu head de analytics o de data o lo que sea, y que esa persona sea la encargada un poco de gestionar y de decidir cuáles van a ser los proveedores, freelance o lo que sea, o contrataciones. Quizás un poco sería, porque claro, la persona de recursos humanos, no pienso también en la persona de recursos humanos, que será los recursos humanos de toda la empresa y que contratará desde al analista hasta al de recepción o no sé, todos los perfiles que necesiten, ¿vale? O alguien de la cadena de producción y también, claro, es complicado saber de todos. Entonces, claro, seguramente, pues eso, hará falta ese experto que pueda decidir, ¿no? Un poco qué es lo que necesita o lo que no. Pero claro, primero tienes que contratar a ese experto. Ese es el primero. Ese es el primero que tienes que contratar. Ahí creo que hablaba un poco Pablo del tema de analista-gestor, porque al final si no vas a crear equipo in-house, al final y tienes presupuesto para poder contratar fuera, al final hay una parte muy importante de tu trabajo que te la vas a pasar gestionando. Tomando decisiones, planificando las estrategias a seguir, marcando un poco el camino, pero ya solo eso, en empresa grande, pues ya es que ya te ocupa el 100% de tu tiempo, ¿no? Y lo que decía Irene antes, ¿no? Ahí es donde tú empiezas a notar hostia, pero me estaré oxidando ahora, ¿me seré ya atractivo para el mercado? Es que llevo sin abrir Analytics, ya sin hacer una integración. He mandado mucho, he pedido muchas cosas, pero no lo estoy haciendo. Me estoy perdiendo este cambio, aparte más en nuestro sector, ¿no? Que es con actualización constante y que te da vértigo muchas veces el hecho de que tu día a día no estés aprendiendo, bueno, aprendes otras cosas, sé que aprendes mogollón en cliente también, pero sí que esos cambios tecnológicos y tal, esas cosas más técnicas, sí que no es tu labor en ese momento, ¿no? Y entonces sí que te dan ese pequeño miedo, ¿no? De decir, hostia, seguiré estando ahí si pasase algo y tuviese que cambiar o algo, sigo siendo atractivo, ¿no? Y en cuanto al mercado, ¿vosotros creéis que en algún momento los perfiles se especializarán tanto como para que busquen esos perfiles o explotará la burbuja o cómo va a ser? ¿Va a ser esto mucho tiempo así? No lo sé. Yo no lo sé, la verdad. A ver, tiene que explotar en algún momento, yo creo. Porque está el sí, tema. A ver, es complicado, joder, es una gran pregunta, la verdad. Es una gran pregunta, sí. Sí, brutal, porque sí, a ver, es algo que siempre que todos pensamos y es el momento de aprovecharlo ahora guay o que esto realmente pues estamos oye, pues bien, estamos en el principio, estamos en el final, estamos muy en una época muy buena o en una época normal y esto va a ser la normalidad, ¿no? Pero no lo sé, a ver, quizá, bueno, cada vez se hace más atractivo esta profesión para más gente, entonces al entrar más gente, al haber, bueno, pues a lo mejor los precios, más oferta. Si crece más Claro,
Se iguala un poco lo que es la oferta y la demanda y a lo mejor, pues bueno, se equilibra un poco. Lo que pasa es que la demanda también sigue en crecimiento en realidad, porque claro, o sea, ya estaba creciendo, ¿no? Todo el mundo digital estaba creciendo, con la pandemia se acentuó todavía más. Y con Google Analytics 4, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que habrá más demanda o menos de analistas para utilizar la herramienta? O sea, tienen ciertas cosas, ¿no? Como ciertas funcionalidades como potentes, análisis predictivos y tal, que como que intentan o quieren facilitar las cosas, pero al mismo tiempo la herramienta, si no cambia a nivel... Si no cambia, bueno, a nivel lo que es todos los informes predefinidos y tal, y no cambia un poco la filosofía en ese sentido, para llegar a un análisis un poquito más profundo, quizás es más complicado que antes, ¿no? O sea, se necesita, digamos, alguien más especializado que Esos antes. perfiles más especializados que decía antes Irene, ¿no? Que igual hay que ir hacia ahí. Yo lo que espero es que el sector como que se estandarice, profesionalice, porque eso al final nos va a dar como pues que el analista nos deje de ser 360, igual también nos perdemos un poco esta creatividad que a día de hoy tenemos en el sector y que disfrutamos, pero yo creo que falta un poco de que cuando cambias que la analítica de tal cliente se pueda aplicar a otro cliente, que haya como una especie de estándares, de protocolos que a día de hoy creo que carecemos en este Es sector. difícil, ¿eh? Es difícil porque hay un mundo, o sea, es que incluso en el mismo sector, cada negocio es un mundo. Entonces hacer algo que sea adaptable a todos es muy complicado, es muy complicado. Y entonces al final eso al final supone un lastre porque claro, en cada sitio te piden unas cosas y tu dominio al final es el que es. Y al final hacen que eso que en plan de tú tenías esta pata que dominas, pero al final cuando cambias de empresa tienes que hacer otra totalmente diferente para el mismo puesto que el analista digital. Y creo que el tema de trabajo, como está creciendo el sector digital, igual tampoco es burbuja o es una burbuja generalizada, que puede serlo. Creo que GA4 al final a la larga va a ser como Universal, mismo patrón, misma dificultad. Con los pasos que están siguiendo últimamente, incluyendo la tasa de rebote, se ve que sí. Y al final, a ver, si te paras a pensar, es como hace más falta gente con Adobe o con otros tipos de herramientas. Va a depender un poco de lo que quieras hacer y de qué camino quieras seguir. No va a ser más difícil el Google Analytics 4 de lo que era Universal. No, yo tampoco creo que si lo vas a hacer bien y si tienes presupuesto tampoco va a ser más fácil. Pues sí, la verdad es que, a ver, el futuro se ve, no sé, yo no lo veo, la verdad, no lo veo, no sé, no sabría decir cómo es este momento. Es una pregunta muy difícil la que nos has hecho, la verdad. Durante 2 años, guay, que va a haber auge por tema de GA4. Y bueno, server size, temas de privacidad, de tal, todo ese tipo de cosas. Yo creo que ahí sí que ahora tenemos una época un poco una buena época. Y hay un poco lo que decías tú hace unos minutos, Irene, de la parte de las empresas que cada vez están metiendo más esos perfiles en casa y demás. Claro, ahí yo creo que todavía hay margen para que se mueva el mercado. No lo sé. Sí, yo creo que igual que nadie se plantea a día de hoy, ¿no? Que haya una persona en una empresa digital que se invierta millones de euros, que haya una persona responsable de las campañas dentro de la empresa. Yo creo que lo que pasará es que dentro de X tiempo pues nadie se planteará que no haya un analista o este perfil, ¿no? Que somos nosotros que estamos ahí, pues la parte más de data, ¿no? Yo creo que falta profesionalizar, falta recorrido, somos bebés de momento, yo creo, en esta profesión y las empresas están aún sabiendo qué es esto del mundo de los datos y para qué valen. Entonces yo creo que al final es un tema de profesionalización del sector que llegará en un momento u otro. Sí, sabremos lo que significa cada una de los perfiles que se buscan, el nombre que ponen y esas cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que hemos tenido una charrita muy, muy interesante. Si queréis hacer algo de cierre, adelante, es el momento. Y si no, pues nada, agradeceros este momento que hemos compartido sobre este tema tan interesante, que esperemos que le pueda ayudar a alguien. Y sin más, yo creo que lo podemos dejar así, aquí.
Muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos también, a todos los que nos estáis escuchando, por supuesto. Y nada, os esperamos en un próximo podcast con un próximo tema que no sabremos cuál será. Pronto lo sabréis. Muchas gracias. Gracias. Irene, sobre todo, por estar aquí hoy con nosotros. Nada, a vosotros por invitarme. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!